evolución del síndrome mielodisplásico y transformación. Pero fijaos, el análisis multivariante demuestra que el descenso de la tasa proliferativa de la serie eritroide hace que el paciente tenga casi 4 veces más posibilidades o menos, o 4 veces, una disminución de la supervivencia global de casi 4 veces con respecto a los que no lo tienen, pero fijaos, 12 veces más riesgo de transformar a leucemia aguda, mucho más importante que cualquier otro parámetro clínico-biológico conocido. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene esto? Con un tubo en 1 hora. Podemos predecir lo que le va a pasar al paciente, podemos adelantarnos, podemos tomar decisiones. Por lo tanto, desde el punto de vista de la actiometría de flujo, en el síndromes mielodisplásicos podemos clasificar, pero sobre todo podemos predecir, adelantarnos a lo que va a suceder en ese paciente en aproximadamente 1 año. ¿Qué ocurre con linfoblásticas B? Pues fijaos, en linfoblásticas B conocemos que hay una clarísima relación entre FISH, genotipo y fenotipo. Y fijaos, de lo que está descrito, esto está publicado en el año 2000, es decir, no es ni mucho menos novedoso, esto está en cualquier guía, pues fijaos, existe una correlación y, por ejemplo, el hecho de conocer lo normal nos va a ayudar a entender que alteraciones en 11q23, que es el gen MLL, tiene fenotipos mieloides. ¿Sabéis por qué? Conocemos la fisiología. Porque si vamos a la fisiopatología, la célula stem hematopoyética en condiciones normales necesita MLL para proliferar. Cuando tengo alteraciones a nivel de MLL, la célula stem hematopoyética puede tomar vías anormales hacia el mieloide, ganando marcadores mieloides, pero si PU1 y GATA1 están bloqueados, finalmente irá hacia líneas linfoides. Y eso explica que pacientes con MLL en células B puedan tener fenotipos que no recuerden a neutrófilos, sin ir más lejos. Bueno, pues todo esto que ya se conocía, ha permitido que Euroflow en sus paneles describa paneles que sirvan para diagnóstico y mínima residual, utilizando marcadores que permitan identificar correctamente las células y marcadores que directamente están en relación con el pronóstico. Obviamente, este no es el tema, necesitaríamos como 2 horas para hablar de esto. Entonces, lo que quiero mostraros es que una vez proponemos este panel, ¿qué es lo que hace Euroflow? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Comprobar que funcione. Comprobamos que funcione. Vamos a las bases de datos generadas y vemos que efectivamente los fenotipos aberrantes de células inmaduras de célula B que llevan BCR-ABL o que llevan alteraciones a nivel de 11q23 o 1221, en relación, por ejemplo, a otras alteraciones, no hay ni color, es decir, no hay solapamiento entre fenotipos anómalos que llevan un genotipo concreto u otro genotipo concreto. Es un panel que sirve para predecir lo que está pasando con el genotipo. Sin embargo, a diferencia de lo que pensábamos inicialmente, este panel no es óptimo para detectar enfermedad mínima residual, porque cuando queremos enfermedad residual lo que queremos es comparar fenotipo normal versus fenotipo leucémico. Y como veis ahí, en el caso de las leucemias hiperdiploides comparados con las hematogonias o BCR-ABL comparado con hematogonias, no hay ningún problema, se separan siempre. El problema es que con este mismo panel, aproximadamente un 20% de los casos no somos capaces de decir si mi célula CD34 positiva puede tener un fenotipo de hematogonia o puede ser una célula portadora de 1221 o de 11q23. Es decir, el fenotipo es útil, pero esta combinación no es la óptima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cambiar, hacer un panel diferente. Este panel sirve para diagnóstico, pero no serviría para enfermedad residual. Obviamente, con el panel de diagnóstico podemos establecer algoritmos que nos sirvan para identificar el estatus madurativo, la lesión genética asociada y los marcadores que predicen esas alteraciones. Por lo tanto, para la leucemia linfoblástica B, nuestro Oskar-Schindler dice que hemos hecho lo suficiente o hemos hecho lo justo si hemos hecho la citometría, porque nos va a permitir clasificar
desde el punto de vista OMS y nos va a permitir identificar grupos especiales que tienen tratamientos específicos. BCR-ABL, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene tratamiento específico y además identificar posibles nuevas dianas terapéuticas con fenotipos diferentes de lo normal que posiblemente podrían estar relacionadas a alteraciones genéticas concretas. Si eso es así, podría ser una buena diana terapéutica. Por lo tanto, tiene mucha utilidad. ¿Qué ocurre con la linfoblástica T? Fijaos, en linfoblástica T, sin embargo, todo lo bonito que se planteaba con linfoblástica B se va al traste con linfoblástica T. ¿Por qué? ¿A cuál de vosotros levantad la mano el que le guste trabajar con linfoblásticas T? ¿Y por qué nos gusta? Porque todas van mal, ¿verdad? Todas van mal. ¿Y por qué van mal? Algo va mal cuando no lo conoces. Fundamentalmente tenemos una carencia muy significativa de conocimiento de la fisiopatología de la célula T. Lourdes Arriaga, que es una excelente compañera y que trabajas mucho inmunóloga en fisiopatología, ¿verdad? Sabes que el linfocito T es el gran desconocido, desgraciadamente. Estamos ahí trabajando. Desde el punto de vista clínico, desde luego, es nuestro caballo de batalla. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que hace Euroflow? De alguna manera, hace paneles que nos permita identificar las células T en todos los tubos y, fundamentalmente, definir si la célula T que nosotros tenemos, que es clonal, pertenece a un subtipo concreto, el subtipo cortical, porque si es de fenotipo cortical, puede ser útil la utilidad de esteroides en la terapia, porque las leucemias T corticales responden mejor y al menos los corticoides van a ser de utilidad. Al mismo tiempo nos va a ayudar a redefinir un grupo relativamente raro, poco frecuente, que son las early T. Entonces, ¿tiene aplicabilidad? Sí. ¿Tiene toda la que querríamos? No, porque las linfoblásticas T son muy heterogéneas y, sin embargo, las conclusiones que nosotros hoy en día con estos paneles podemos sacar son demasiado pobres. Oscar Schindler, ¿he hecho demasiado? ¿He hecho lo suficiente? No, no hemos hecho lo suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar. Tenemos que mejorar claramente aquí. ¿Qué ocurre con los linfoproliferativos? Cuando tú tienes un linfoproliferativo, basándote en la clínica, como muy bien habías expuesto en el caso anterior, basándote en la genética, basándote en la morfología, ¿qué aporta la citometría? LST, screening y los paneles. Pues fijaos, nos puede predecir el linaje de ese linfoproliferativo, si es B, si es T, si es NK. Dentro de eso hay fenotipos que están relacionados con un pronóstico concreto. Nos permiten utilizarlo para la clasificación y al mismo tiempo encontrar grupos que tienen terapias específicas. Por ejemplo, el linfoma del manto, recientemente con el CHOP, con el ibrutinib, o los linfomas de célula grande, teóricamente con R-CHOP. Obviamente es muchísimo más vasto que todo eso, no es tan sencillo. Pero bueno, hay grupos específicos que se tratan de manera específica y que se pueden identificar con citometría de flujo. Si vamos a los linfoproliferativos B, fijaos, se desarrollan unos paneles que van a responder preguntas concretas. Este es un ejemplo, voy muy rápido, evidentemente, porque quiero que os quedéis con el mensaje, no con el camino. Fijaos, hemos entendido que con ese panel podemos ver que los linfocitos B en sangre periférica son fenotípicamente heterogéneos. Los hay más maduros, los hay más inmaduros, los hay ya de memoria, los hay que ya han hecho switch, pasaron por el ganglio, los hay que tienen memoria periférica y tienen tropismo hacia órganos linfoides. Pero, sin embargo, cuando un mismo paciente tiene células clonales, fijaos, teniendo células clonales, vemos que la heterogeneidad de mis células B normales sigue siendo heterogénea, pero no se mezcla con las células tumorales. Es un panel que sirve y mucho para identificar células clonales y para clasificarlas. Y cuando las clasificamos con respecto a los normales, vais a ver que existen fenotipos que son claramente de utilidad o grupos diagnósticos donde el fenotipo es de clara utilidad. ¿Cuáles son? El LC, leucemia y Burkitt, como el caso que presentamos antes, que el fenotipo era característico y era inconfundible. Ningún otro linfoproliferativo tiene ese 19, tiene ese 20, tiene ese 79B o esa cadena ligera. O sea, es un fenotipo súper característico. Donde esos grupos, fijaos, hay grupos diagnósticos que son muy homogéneos y nunca se mezclan el LC,
por ejemplo, con ningún otro subgrupo, como por ejemplo el linfoma de las células del manto. Sin embargo, hay otros también donde el folicular linfoma de Burkitt, donde aparentemente son células muy distintas, observamos cómo determinados marcadores nos predicen qué subtipo es, si es Burkitt o es folicular, pero fijaos una cosa, en el folicular ya vemos algo que es muy llamativo. Hay linfomas centrofoliculares, y estos son típicos, que presentan características fenotípicas distintas. Eso podría estar en relación con el comportamiento clínico biológico de esas enfermedades, a que no todos los foliculares se comportan igual. Hay unos que evolucionan y otros que no. Aquí observamos cómo hay linfomas foliculares que no han hecho switch todavía de la cadena pesada a las inmunoglobulinas y otros que sí han hecho switch. Estos serían posiblemente ya pasado la zona clara del centro germinal y estos, sin embargo, estarían antes. Y eso tiene consecuencias y va a tener consecuencias. Algo que es sorprendente, nuestros paneles demuestran o ponen de manifiesto o bien que el panel no es bueno o que las enfermedades no son tan simples como parecen. Fijaos lo que sucede con zona marginal, con linfoplasmocítico, con tipo MALT. Entre ellos, fenotípicamente son iguales. Si fenotípicamente son iguales, significan que tienen un estatus madurativo parecido, que tienen una localización más o menos parecida, que tienen unos sistemas de activación más o menos parecidos. ¿De qué depende que sea zona marginal o tipo MALT? ¿Quién pone el nombre? El patólogo. El patólogo dice, ¿está en la zona marginal o está en tejido MALT? Y a lo mejor es que son entidades que están mucho más